Muy buenas tardes, sí. Dígame. Caballero, ¿cómo está? Buenas tardes, estamos con los agentes de policía. Sí. Investigando esta situación. ¿Qué es lo que pasa con la señora? Sí. ¿Cómo está, caballero? ¿Con cuál señora? Con su señora madre. Con mi madre, que la estoy esperando que regrese para que venga a vivir aquí. Dada la circunstancia de lo que me sucedió un día, que me apuñalearon. Mire, la evidencia. Me destaparon el cerebro. Me pegaron un piedrazo acá en la masa cefálica. Me machetearon. Yo también he estado en el ejército, mi estimado amigo. Tengo guardado un fusil FAL 55-379 en el Beidós Imbabura. Soy un defensor de la patria y también soy un comerciante. Sino que no me voy a Montebello a trabajar, porque si me voy a Montebello a trabajar y me trepo en un tráiler a contar aguacates o lo que sea, o me pongo a contar aguacates por mayor, cuando acuerdo me da la chiripiorca. ¿Y sabe por qué me da la chiripiorca? Que así le dice la gente, la humanidad. Porque, a ver, mi estimado, usted también ha de saber, ¿por qué cree que me da la chiripiorca? La policía está dispuesta a colaborar, pero para hacerlo necesitan de que alguien los convenzan de que vayan voluntariamente a un centro de rehabilitación, y de eso tratamos de encargarnos nosotros. La señora quiere que usted salga del mundo de las drogas, señora. Sí, eso es. ¿Dónde me ve que usted vende la droga para que me diga que soy drogadicto? Es que ustedes consumen esa droga y por eso andan así como ¿Por qué? andan. ¿Y por qué no me interesa que yo soy un perdido? ¿Por qué no me hace mirar ver la sangre para ver si la tengo sucio limpia? Yo lo estuve aquí, vean, en este centro de rehabilitación. Usted es un periodista o lo que sea. ¿Sabe lo que quiero? Que me haga ver la sangre para ver si soy drogadicto. Y si soy drogadicto, que me fusilen. Hasta él le pegó una vez a la madre. Le pegó él a la madre. ¿Cuál le pegó? El de acá. Le voy a hacer una pregunta. ¿Se acuerda una vez que me fue a tomar un cuarto de leche a la esquina y un pancito? Me destaparon la cabeza, si no fuera por usted me mataron. Yo le di siempre... Bueno, vea el consejo que le está... No me preguntes nada, soy del ejército, me recupera. Así se ponen. Soy fusilero de infantería. A mí ya no me interesa la gente, porque sabe que también soy otra persona. Mire, la gente del barrio está fuera. ¿Qué gente del barrio, si acaso yo como por ellos? Y eso nunca... Yo como es por Dios y por mi Cristo, que si no fuera por Dios y mi Cristo, hace rato que le hubiera bajado la cabeza. Él es Julio César. Y él es el más malcriadito, que cuando se pone conmigo... Más cuerdo, ese es el más malcriado. Entonces córtenle la libertad, pues, y córtenle las alas. Porque yo no pido ayuda de nadie. ¿Y a dónde me van a mandar? ¿A la penitenciaría? No. ¿Por qué? Manicomio. Tampoco. No estás loco, si estás me van a dar? a rehabilitarte. Tú no eras así como estás. ¿Y no para eras qué así. quiere que usted que yo sea un fortachón y cara rosada? Seas un ser que sirvas para la sociedad. Mira, ves cómo sirven para la sociedad y la humanidad. ¿Y por qué ellos sirven? Honradamente. Así quiero que ustedes también trabajen honradamente. Tienen otro modo de vivir y ellos tienen otro gusto, ya nosotros no tenemos. No se están matando. ¿Sabe qué? Yo no sé lo que va a pasar aquí. Ese me lo estoy tomando yo, mi estimada. Todos dos toman y todos dos fuman. Yo no estoy negando. Porque soy de las fuerzas aéreas y si quiere vaya y pregunte. ¿Aéreas? ¿Cuándo has estado con tú en las fuerzas aéreas? ¿Usted quién puede saber que yo soy... Como desvarías hasta la mente, hijo. Que no soy del tú estás ejército. mal. Fuiste No soy- una vez al Fui cuartel, del ejército. sí. Fuiste, usted pero no sabe. aérea. Vaya y pregunte en el ejército que estoy haciendo un curso. Diga la verdad. Vaya y pregunte en el ejército que estoy haciendo un curso de las fuerzas aéreas. Quiero que todos dos, por favor, por humanidad de esta pobre, humilde mujer que no tiene cómo. ¿Quién dice de día? Porque les tengo odio. ¿Sabe qué? Porque el que la hace se olvida. El que la recibe, nunca. ¿Qué sentido piensa usted que nos puede ayudar? ¿Encerrándonos? Es la única manera de que usted se recupere, señor, en un centro de rehabilitación. Ah, la única manera de que yo me recupere. Yo ya estuve en un centro de rehabilitación social de varones que se llama la Penitenciaría del Litoral. Y son como 3, 4 años. Yo no necesito encerrarme, yo necesito amor, comprensión y ternura. Ah, ¿y quién le va a decir? Eso necesito, yo no necesito estar encerrado. Ahí les dan atención. Les dan la plata que le quitan y le dan sobredosis para dormir. Yo no le puedo dar. Estuve 3 años pagando, pero por delincuencia, no por ir a comer papa para rehabilitarme. Pero su mamá lo ama, por eso Mi lo quiere mamá me encerrar. ama. ¿Y por qué me ama mi mamá? Porque es mi hijo, pues. Ah, porque es mi hijo. Yo lo traje ¿Y al qué mundo, quiere? pero no para- Una madre tan solo no viene a hacerlo encerrar. Una madre está constantemente con uno. Aún. ¿Y sabe por qué es el caso conmigo? Porque yo soy el único soltero y conmigo quiere decir que yo aún soy un bebé.
¿Cuál de los dos es que fuma aquí, señor? ¿Ah? ¿Cuál de los dos fuma aquí? ¿Cuál de los dos? Sí. ¿Cuál de los dos? Vaya, pregunte que no somos dos. ¿Ya? Somos muchos los que fuman en el Ecuador y en todo el país. Y los grandes son los que traen los kilos y la droga. Nosotros somos unos tristes, pobres, tristes escorias que quieren hacer drama con uno o no sé qué. Pero usted puede curarse, señor. Si lo llevamos en este momento a un centro de rehabilitación, usted puede curarse. Pero puedo salir peor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo ya soy un adicto. Tu madre lo quiere ayudar. Aquí está el señor. Ella me quiere ayudar. Tenga la fineza, mi estimado. Eso lleva una persona perdida. ¿Por qué mejor no me trae un psicólogo, un doctor? No le estoy diciendo que me abra las venas para ver si es que yo uso. En este momento, Y si centro de rehabilitación. en este momento quedo bajo guardia de la casa. El tiempo transcurría, pero los dos hermanos se mostraban contrarios a recibir ayuda. ¿Qué quiere que yo vaya a recuperarme 2 meses? Más que ¿Para sea- que haga otro piso en esta casa? No, no, para que se recuperen su persona. ¿Para qué quiere que yo me recupere mi persona si yo estoy recuperado, pobre, humildemente? Estoy sano, estoy cuerdo. ¿Ah? ¿Para qué quiere que yo me recupere? Aquí César, en esta vida como vive Yo lo que solo. quiero es que usted no gaste ni un centavo más por nosotros, porque yo creo que en el centro de rehabilitación no nos van a tener gratis. Yo salgo ahorita mismo. No, señor. No puede. ¿Por qué no va a poder salir? Porque su mamá está dando la... Ya mi mamá tiene derecho hasta los 18 años, tengo 42 años. Ya quedo en el ayer, ya olvidé. Es difícil hacerles entender que necesitan alejarse de las drogas. Hicimos todo lo posible, agotando los últimos recursos. Porque si alguna vez, madre, tú te me vas para el cielo, llevadme, madre querida, no me dejes, yo te quiero, pero su sombra me alcanza como bendición divina. Es el ángel, no lo puedo mover, ¿por qué? De mi vida peregrina, yo le pido a mi Jehová orando que mi madre, no es todo el mundo se burla y soy del ejército. Pregunten el ejército si no venga con la policía de 8 cuartos. Paso todo el día durmiendo en la casa tranquilo, callado, sino que en veces me tengo que tomar un trago de ira y de coraje. Y si en veces me tengo que fumar una droga porque eso me enseñó el ejército, porque vengo cansado del trabajo, vengo con sueño, no me dejan ni dormir.